Yang de programa interovertido de la Rovajera natural no fuera Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tabafra, Itapúa, Paraguay, Vive, Peña, Ayaputa, Soyiwa, Penendive, Agüero, PM, PTI, Abrazo, Rompe, Espalda, ABI, PTI, Ñemuendecoy, Juan, capítulo 6, versículo 7, me vaya y que tal edición número 279 de Galhatura. Tema aquí, na wiyeke entero eteba pe muwahina pende mensaje tom pende gi haipure pende epumi audio apeisha bei pesa yotuja pesa kutuja wera hina más 595 985 162 975 lo mitaja uma abela pende epumi hina hayanyo bojo baño putimo ya día de oración, ayuno, vigilia. Ya enviarlo mitad mejina evidencia, prueba, ya enviar su escuela estudio, versículos bíblicos, respuesta, nambrena, algunos yureñan de ya compara mi jamás yo el versículo bíblico vea con Biblia vine. Otro muy Gisela aplicaciones, y tú yo digo ina vea la lo ya apoya ven guaraja oñe punua ven guarajina peago comparación de estudios bíblicos. Codo tres Biblias a la nevindi hemos yetu y la al menos la nunca de siempre yo voy a pedir Biblia a la angaremos gobiata hina. O sea, corregida hina. Pues de siempre pudimos podemos ir. Qué bárbaro, o sea, a la pita se juega con más a pela a revisar a topar errores bupes. A vos ya a memorizar para el tema lo inhaite bebé está partes allá y bueno, corregirse no es vergonzoso. La vergonzoso holandés es el de error. Y así es lo mitad. Fuerza lo que oí PTI es para oír castellano, ¿ves? Yo hoy castellano para estudio la consejo y que tú ella vaya a entender por una vez la escritura. Areco audio castellano hoy nace mando ay hola ya poba guaraní veo mías mi primer audio peguare lento pero enviarle se la pende pregunta pea en privado ya yo ayuda no es importante claro la anipe mombo la pende anipe ni peja ni baebe eso no se hace la pende Biblia no ya o si no se puede votar revisar estudiar ahí allá no interesa la latinoamericana la Dios habla hoy Reina Valera de diferentes versiones diferentes revisiones de Reina Valera no interesa cualquiera pero pembuillí la Biblia bim revisar versículo por versículo revisar PTI diccionario hebreo español diccionario bíblico diccionario teológico y alguno pero bueno pero que a mí la peña exégesis hebrea ya pota lo mitad según la exégesis hebrea siempre las instrucciones porque hoy PTI ese libro que vos me preguntaste allí que trae luego su comentario desde Villallita pues vengo idea errónea llegante pues debo la icatuna escena pues si no debo llegar libro Biblia o libro que tiene el comentario del Evangelio de Juan a mañana seguro para a revisar y no me convence ya ahora coyente la imagen hoy papa hoy orobia pa hoy lo mitan yinte y es una teología muy contrario a lo que realmente dice también esta parte a topaña contradecir
Entonces, no es recomendable ya aportan los estudios de exégesis hebrea o las raíces hebreas. Entonces ya coñan de propia herramienta que no esté contaminado si es posible. A la idea ahora cogieron lo mitad teología pues da hebe más entonces de leyita para yindero ya está. Entonces cala de animo boti la pende Biblia no pembujina y catu en WhatsApp Play Store era una vez tenía aplicación upaya pepe queja pembujila pende o si no pende familia para jugar con dominar y nada. Tuvo allí veme la Biblia israelita nazarena, por lo menos pape, jape comparado, que depende celular, ve recota la pape Biblia, jape are comparar, jape lo está estudia se Gálatas, estudia se Juan, o yo estudia se a Gálatas. Entonces, pembullí, mi herramientas. Gálatas ya hicimos, Gálatas ya se hizo el estudio, ya de gato ya repetí años por lo menos, pea. Años de Gálatas ya por ahí. Año pasado, sí, el año pasado, pues tengo la tiempo. O sea. Gálatas me estudia hacer, Roe Sergio Recoa y compartígina. Pescana Congregación Betel, más grupo que compartí ahí. Los primeros tiempos guaré Gálatas, YouTube, cada hija Torah me topata ahí. Estudio de Gálatas, Guaraní ve ahí. Guaraní ve topata. Así es que hoy herramienta. Me aprende a ayudar a estar la aprende Biblia peña, a conseguir la Biblia BIM. La voy a botar ahí en la pembuilli. Vamos a mantenerle que todo pellapo. Bueno. Está entonces. La APGI eres para la bueno, y yo dije lo que era para sí, si Andrés hubiera logrado que todo el mundo compartiera los alimentos, no se manifestaría el poder del Mesías. Bueno, eso es lo que yo estaba diciendo en el audio anterior. Lunes Guarea. Muy bien. Y no se puede explicar. No sé, yo la explicación nada más me sí. Va, él también dos pirantes a 5 panes de 5.000 a ustedes allá. Ustedes me preguntan a mí, yo digo, o sea, ¿cuál sería mi percepción, hey? ¿Cuál sería su percepción de que solamente había 5 panes y 2 peces en medio de 5.000 personas? Acuérdense la cueja audio. Sí, bueno, porque, o si no lo oímos hoy, en este hay otro comentario, gris. Si Andrés bueno, lo mitad me compartían hablando de Coyandi, bueno, y fácil. Pero ellos pues, tenían que ver, los discípulos tenían que estar seguros del poder del Mesías. ¿Quién era el Mesías? Tenían que confiar, ellos tenían que aprender a confiar en el Mesías. A cuáña por la mañana, ven a prepillar a cuál pequeño gran problema, falta de confianza en el Mesías. Quizá ya creer, confiar, obedecer allá. Y luego confiar ya es bueno y más solucionado, no, pero una cosa es creer, bueno, hoy por nada, Charo Viapea, hijo del Altísimo. Bueno, los discípulos, bueno, sí, es hijo del Altísimo, pero ¿están seguros de que él puede hacer cosas sobrenaturales? ¿Están seguros de que este Mesías puede salvar a la humanidad? A mí me da la confianza. Entonces, un miedo, pero confianza o crecer o capaz, o esas señales. Y detrás de ellos, muchas personas también tienen que ver señales que él es el Mesías. Ay, a mí 5.000. O sea, ya yo y más después está lleno, no solamente 5.000, muchas personas. Luego ya ponerle ese comentario referente a ese punto, la percepción, esa la percibía. Sí, eso es lo que me preguntan, porque
O a lo mejor cuando usted se va, epa se un manaje y se pe 5 pan o pe 2 piraba. A lo mejor un pello lado ahí lo están, pues ya pues se la pregunta. 5 panes se van a representar la Torah. Que tiene que tener la multitud que sigue al Mesías. Y los 2 peces simbolizan las 2 casas de, o sea, Judá y la casa de Israel, las 10 tribus perdidas. 2 peces. Los dos los dos ya guanan la Torah como pan. Bueno, a los dos grupos ya llegaron al Mesías como pan vivo bajado del cielo. Algo pese se entender, vea. Sí, ojo, puedo todo inhalar de pregunta. Bueno, y a mí, a ver, 7 ve, tico 7 eres, vamos a ir, lo que puede ser. Felipe no vamos a jugar chupe. Hena, avena, 200 denarios. Repu, buyape. Tani con dos oputi pamu, hay cada uno y catuja maisha. Misimille vejo. Esa vaina, posiblemente Felipe era administrador, porque hay muchos comentarios ahí. Si ella pone ni comentarios, no sabemos. Estamos estudiando, estamos sacando conjeturas. Jala oía explícito, explicado, oía explicado, no digamos, hay pero dando y explicación ya se cayó del lado ya. Va, eres la Felipe, pero por andú. No. A Felipe pregunta, la pregunta va a Felipe, pero no solamente para él, sino que a través de Felipe, oye, por andúnamo, guaré o majeo mi otro pe ahí la pregunta, un mangue coipaiteo mi otro. Por eso es que posiblemente ese hija veis algunos comentarios, que Andrea ahí, pe a veces, ya ayuda, ya oye, puno ahí. Y seguramente otros discípulos también, ¿ya? Bueno, entonces Felipe, no se las cuentas allá de bueno, ya de 200 denarios. De allí cuando ya te la pan amboduga donde iría ya. Pero según Felipe, que estaba haciendo la administración allí, la cálculo, dos putipamos, ay, 5.000 me mandan dos putipamos, ay, vea. Esa era la noticia. Y tu bueno. Pero ahí te preguntas, ¿y cómo inició la seguidilla de estas personas al Mesías? ¿Cómo fue que empezaron a seguir? Bueno, me preguntan Juan capítulo 6 después de esto, bueno. El cual ya puedo ver pillan más la recovejan más datos. Ya Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 a partir más o menos del verso 30, a ver, a marca mí, a ver, allá es a mí. Y ya pone la estudio paralelo. Que veía topa beta ya hay más pistas. La no me Juan me uteñan de Marco. Ese pipa hina pea mo ya cua vez alguna cosa ya pues está versículo 7 ve importante hina pea estudio pea otro consejo y me eta pm hina. Primer consejo pe cala diferente versión ja pembo que la Biblia Biblia israelita nazarena. Segundo, a nivel Peipurú, vaya digo, comentarios a mí algunos libros, la PP estudiar, oye, hombre, upamos hoy, va, para lo porque si no, no investigamos allí, UPP y allí, pero ya, allá. Si es de la corriente, ya hemos dicho, de la corriente tradicional. Pejecana más o menos alguien oye por ahí comentarios según la exégesis hebrea, según la explicación hebrea, porque en deje allí un comentario de muchos pastores y teólogos, doctores en divinidades de la corriente cristiana tradicional y están de la misma cosa para irte. Entonces otro consejo diccionario
peña a peje cata diccionario bíblico o teológico, ese es lo mitad que sea hebreo español. Esta iba pepillada, güey. Otro consejo, pea. Busque las referencias, mopa oí otro, oye, al mismo acontecimiento, al mismo hechos a peje caupa, pele, mope, epa, oye, ese. Jape anota, jape pepe topata, oí no diferencia. Por ejemplo, ñande ya pota upa y puruta con anga ave Marco. Juan capítulo 6, veña niña ahí, pero a ver, Marcos 6, verso eh, 35, pues, y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Bueno, imagina ya topa otro dato, había sido Kaarumara Elohim. Kaaru tema, imagina, esa Kaaru tema. Había topado otro dato. Entonces es anotarla en el cuaderno y ve, maena Kaaru tema, ve interesante, ve. Oye, por un opea Marcos 6:30, oye, por una. Entonces los apóstoles se juntaron con el Mesías y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bueno, él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque era mucho lo que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Pero ya que estamos aparte y ya putu uy miña comentar ya hendula vende va para la oicoa va para la peyapoa a la veo ya probaja más peya sa ya le cogemos de más informaciones ya pues yo apuja más para ya para siempre pe comparar pe batir la versículo oye yo de diferentes evangelios o libros. Bueno, otro. 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pebejina, bebe ya se sacabe mañana de pebejina la cuera ojo barco beja o seguita subejina mi o seguipa más luego mi gente cuera. Bueno, a ver pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Pinta ya, esa. Bueno, ya tal parte ya ni reunía, no estaba esa, ellos pila barco, pero tal parte, pero tal parte man de hoy. Ya no sé, ya derecho, hay ya. Venía junta pai vio disparar, me decía hoina tal parte, huillita hina. Barquito iba me hoina ya. Huyó para ella y vamos y vio bebé. A la pina lo mitancia. Mate, coda la pesa no están la J es predicar toraina, está predicar mandamiento, es J es predicar con doctrina sana y nada ya. Todo lo estamos disparando de wiki la ojonenda. Al revés. Bueno, ella topa otra cosa, a ver, 34, ve. Y salió el Mesías y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. En será. Allí gustó, Entonces, ya. La muñe punúa eso ñe punú pea con historia lo por andúa cueñandé y que Marco capítulo 6 verso 30 en adelante. Ahí va a ser el inicio, cómo fue que empezó toda esta historia de la multiplicación de los panes que Juan no cuenta eso. Algunas cosas sí, otras cosas no. Entonces 6:1:15 más o menos ya leyeron va con Juan, ya comparar con Marcos 6:30 en adelante. Esa la apóstol mía o jahueve tiene obra misionera, hija, un mesías va esa pa jo flupe escuela va pa hoy comba esa pa yapo va pa sucede en Ambrena, la campo misional ve allá. Apega tu hizo escuela Yeshua, bueno, ya poti retiro y ya putu uy mía ya henduve va pa hoy comba esa pa bueno ya ora upebe ya fortalece bueno anima macho ya heina entre ahí pues vos probás imagina yo después te comí imagina
Mm. Hoy por hoy ti barco mi que tu hanguecha oye trasladar y discípulo mi. Bueno. 6:33 de Marco Bella, Etopama, muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de la ciudad. Ya por la persecución. Na Pepe el Mesías, Jojina, Pepe a Jota, Jina, Pea, Jota, Jina, muy tal parte, bueno. Ya, hoy, oye, por la Pea, Jota, Tiberia, a otro lado, ya. Y bueno. Otro posible comentario es que se iban pasando la voz la gente que a medida que ojo y vi la Tiberia todo mundo uta pere la mopa ojo jaupare las y la gente se hija mm. Mi primero o esa fue la maravilla oye pues acuñe por no se hizo y wipi. En ese tiempo tener tener un barco era una lancha, o sea, y canoa y la pesa pesan, y na entero y capture copia, era pescadores, mira lo recuerdo. Como que el Mesías y discípulos míos pescadores y estaban ahí en su zona y cuárame ahí, entonces tranquilo, pero los discípulos, porque eran pescadores, pero la gente no eran ni bueno, no recuerda barquito mío, entonces ya hay ya ya no se otra parte ya. Y otros más tranquilos, acá tu bala y se ojos, pues, ya jaque. Por eso también de que hay algunos comentarios que dice que ellos a medida que ojo y vi, año por anducho, pues, mota la puro, va, y no, muy tel Mesías, ojo, tibería de todo, ya, yo sé, y pay, bebe la jeta y te ira, pupear, ojo, y güey. Bueno, Lomita, Baby mo ya, es otra cosa, ya, muy pegüeta. 35 ve ya, 34 ve. Es y Yeshua. Eh, Oye, Yeshua recuerda que Getaite hija, o hija como oveja sin pastor. Hoy por ahí jure cocho recuerda. Cosa que no haya página Juan capítulo 6, no haya página para comentario. Por eso estamos haciendo el paralelismo. O sea, la multitud de personas que tenía que haber sido atendido por los fariseos, por los judíos de ese tiempo que eran encargados de guiar espiritualmente al pueblo, estaban como ovejas sin pastor también. Muy menos la responsabilidad de los líderes en ese tiempo que tenían que cuidar a las ovejas pues de Yahweh es. Yahweh Baeo la gente, Yahweh Baeo la oveja. Ellos la líder bae. Mira, tú niño mon bae. Se oveja, se discípulo, se pesa, mediante se. San se. Filipa, ese es el lado cucurucho, ese es el lado orgullo. No, es la pesa, es del Padre. Entonces todo es del Padre. O permitir de ya pastorea, por aquí hay, porque pues ya le dita cuenta lo mismo. Porque en el pastor montón la gente no ni alimenta y no recuerda verdadero alimento, no recuerda y fresco poner la Torah, los mandamientos, las instrucciones, la testimonio de vida, ñambo eva y paja, alejale no hay presencia del Ruach del Espíritu Santo, falsa doctrina, ña negar mandamientos, cuidado con eso. Es como si fuera que ovejas sin pastor lleguen de ahí. Entonces va, oye, pues Mesías la echamos esa va gente, ve. Según ya allí Marco no ve uñas de que cuando él vio dice eh, y comenzó a enseñarle muchas cosas. O sea, esta persona estaba sin enseñar, que decir, dar instrucciones. La instrucción le dice mandamientos, ordenanzas de paz. ¿Qué es lo que el Mesías le enseñó? Va, él hombre va, él oye eso de cuera, va, él enseña eso de cuera, mandamientos del Padre. Va, esa recuerda y cuen, va, él por cumplir, va, ese por vivir, va, él por respetar, va, esa no para y cuyo un día. Todo eso, el amor al prójimo, una umbrena. O sea, no es que él se fue a crear ahí un sermoncillo, por eso que cuando usted lee en el sermón del monte, Mateo ves allá, pescar hay referencia a pescar esta timba es a un salmo y deuteronomio y nambrena. ¿Por qué? Porque es lo que enseñaba. Él omboea pues, hay cosas inventadas. Si no la omboea aremara es un líder espiritual cuera no omboei.
Porque es otra cosa, va y pa. Entonces ya pues ya pues y padre como oveja sin pastor yinde. Es decir, que hoy día la congregación, todo por más que, pero no ñembo, no ñembo es angüesa, no es lo mismo. No, es como si fuera que oveja sin pastor yinde ahí, porque no llegue como, por ahí no ni alimenta por ahí espiritualmente. Hoy algunos ye hería, era muy teve ya con guati programa lo está. Oye, playa, anga mumbe ula y realidad, sea, angüesa puede ser ni tuya mumbe utera ape. Diga, tú llamas una congregación rera, van a Pepe ya pongan la denuncia. Imagínense. Pepe pensa, míralo, y tan es situación, me vas a humillar, en la oveja sin pastor, lleguen de ahí. O sea, él es líder, ¿de qué le sirve? O iría un allí, yo de yinde. Día, chores. Y tú, entonces el Mesías se compadece. La hoja cala el Mesías ve la hoja y juela el Mesías ve. Oye, por acá se ve coja, oye, por injusticia, de alguna forma. Conocer la verdad a la falso pastor, ve ya ella tan de hoy. O pues tata vas y añore, ve. Sí, porque el Mesías, no jeta shuila imbaea, ni a tu la imbaea, oye, perdé y no metí falso pastor, pobre. De alguna forma, lastimosamente, ese falso líder va, si no se arrepiente, va a quedar solo. Y si se quedan él con algunos ocultaron en 10, es porque no están buscando la verdad y le está favoreciendo a él. Bueno, esas son cosas de harina de otro costal ella. Cuando estamos, hay algunos de ese comentario, Ina, pero duele decirlo, pero hay que decirlo. Usted ya no como que Ina es Anape, vengo y que respondiendo, él les dijo, darle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y yo por anduive. Esa, por ejemplo, desde el punto de vista de Marco, la pregunta fue para todos. Enteroeteo, ¿y quién la prueba? Desde el punto de vista de Juan, la pregunta fue solamente a Felipe. Pero a través de Felipe, o más mi otro. Pero solamente se enfoca en Felipe. Porque ya dijimos, porque se cree que Felipe era un administrador también allá. Bueno, entonces, a ver, Marco Beca tuve de, no, a ver, los muchachos, completo. Va, ella, verso 37, Marcos 6, 37. Andé mañana, Juan 6, 5, ve, Felipe dejó la pregunta, ¿ya? Bueno, pero Juan 6, 6, ve, y claro, y te digo, y Yahshua o Yapopea, o en prueba su escuela. A ver, ya con la evidencia. De Marcos 6, 37, va, esa ya va apoina do evangelio y buruinamio. Entonces respondiendo, el umbo vaya esa y su escuela peme, mina su escuela me la o carumija, ¿no? A escuela acá tu umbo vai Yashua veja y su pe, y bota bijo orejo, joro yo va, voy a pe, 200 denarios ore, puja, rome, es más su escuela o caruja mapio. Verso 38, veja, y su escuela. Bogum buya pepi go peguereco. ¿Cuántos panes tienen? Espejoja pejecha. Upepe va a aparecer y le dijeron, y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. 5 panes a 2 piraron la oía. Bueno, a Juan no me huyan de. A ver, vea el relato de Marco. A Juan o me huyan de. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Kefa, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es eso para tanto? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, ya pone la ñan de evaluación. Ya se ñan de ración, y ya ponen de inventario, famoso. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Hasta cuándo va a durar? Y fuera. Va a ser nada más que ojo ese la día. O putita para bien de meina. Cuatro y para la harina, aceite, yucu, tan cantidad. Y de la patrona y puruta. O putita añade, mi acuerda más.
Entonces, recuerda, pe ahí me lo ya pora, es allá, las pintas. Y ahí entra el comentario de muchos de que posiblemente de que ahí ellos querían implantar la idea de que, bueno, que lo que te orecoa, o tome el ando orecoya, baby. Se va a recuerda, voy a librata ya 2 años de caico, baby. Y por ahí ni idea, baby, así. Pero lastimosamente, increíblemente allá, no, dos putos país, Michael y Moata. 5.000 personas a peti mina iyo apengo sereko 5 panja vopira di varo apeane apa ese increíble sea. Y bueno ella puta me decía me decía a ver cómo pegan de recursos a la pinta. Apenas la ya de dos pirajas, 5 pan. A la 5.000 me yo piña, cae, güey, se llama, ego, para allá, pota. Ya. Peñe muy mina a discípulos lugar. A veces este comentario, gris, la falta de fe de los discípulos. Mm, Al no confiar en el poco recurso que. Pero, se no pega hoy por algo, ahí la ven el comentario allá. Pero se coya potón de ti pregunta ahí, ñandego ya le copamos la historia. Ñandego ya cuama que el, bueno, sí, o 5 pan, dos pirajas, el mesías o multiplicata ja. Pero ja, cuando no hay cuay, upa por momento, güey. Cuando ni idea no recuerda upper. Ñandego, diga, tú y ñande ya puru, ya juzga su recuerda porque ñande ya cuama la historia. Pero ya ya ubicar y zapato pecuera pe yande ya pama. Sí, porque ya lee pama muy veces más ya lee, pero ellos cuando están leyendo y nada, cuando en día y nada compañero. Peña muy mina y lugar pecuera. Ya esa va a reaccionar. 5.000 personas que te imitan y ahora con dos pirajas 5 pan. Bueno, a 5.000 hoy. Ahí él me decía, bueno, pemungarumina ven. Va, él ella pota. Eres como fea ya, era obvio. Con la Mesías, jala, hijo de Yahweh, pero de dónde confía y ese y nada, oye, pone a más cosas muy grandes y nada por lo menos. Allá. Dale la herencia ese y nada por lo menos, porque lleguemos en algún lugar, ve ahí. Y ande llegó a Pama que multiplicata, pero ellos ni idea sabían que el Mesías podía de dos peces y de 5 panes mungaru pataja y nada. Cosa extraordinaria, ¿verdad? No, a lo mejor vos ya hemos sacado la idea, humanamente es más imposible. Soy un humano con una fe y hasta acá puedo. La misma cosa que Pedro, humano con fe, caminó hasta donde dio su fe a Pedro. Pero nosotros necesitamos ir más allá de la fe humana. Tener la don de la fe, ¿sí? Que es lo extraordinario, lo que sobrepasa lo natural. Y realmente para eso ellos se fueron ahí, oye, probajan más y ve, ojo, pues jamás por nivel, cuando aprendéis. Ellos no aprendían por teoría, compañero, como nosotros. Oye, pues bueno, ya hasta instituto, ya hasta universidad, champion, pesas. Se decidió, agua, pues, oye, y pero nunca nadie se satisface porque no llenan esta punto de las expectativas. Pero estos discípulos o enduja o practica, o sala y maestro en acción. Testimonio, obra, palabra, poder, ese compañero. Socorro. Va, y que botada. Pero vivo en el tema. Entonces, había topado con lo uno de sus discípulos, Andrés, según Juan capítulo 6, verso 8. Va, él hoy cota ahí na ave. Va, él hoy apota ahí na. Bueno, va, él añade recursos. A ver, ya le 2 pirajas, 5 pan. Ha movido 100 denarios. 3 recursos ya reco. 3 alternativas ahí, a ver. Menos hay reunir los discípulos a calcular, ya muy miren allí a boti película y allá. Hay reunir los 12, ellos ya topa. A ver, ahí dos piradas, mitad y recoja 5 pan. A ver, de caja, veo ahí 200 denarios. Pero la de recursos. Hay otra cosa con el por ibeixa, mío. Que tú, hermano. Me sigo y botalla. Ya mongarupan, ella potas. Anda y cuál, se pegan la llave ya de cuál. Hemos la gatua, vea, igu ñande gatu ya popean. O sea, vos ves ñande ya topa por situación, me van a ñambu y pala ya de comida, henduja o huevo, verajo tinina. Pea la ya de cuál, pea divaro, ñande yo, pues imagina,
Ya no, Pepe Oñande ya activa la fe sobrenatural, ¿verdad? Es la diferencia. Eso es lo que nosotros aplicamos acá continuamente. Esta hay 3 veces más los echas, hermano querido. Según padre allá hay más, allá poco ama la opa, mañana ya último, ya lo racionan, va mañana pea, pero hay con esperanza de que opa y vivea o yo apuyita de algún lado ya voy a pota, a pichar jueces mes tras mes. Pero estos discípulos también necesitaban aprender. Y yo creo que hasta hoy día hay personas, hay hermanos que me están escuchando que necesitan seguir aprendiendo cómo administrar la fe, la confianza, la credibilidad, en saber depender y esperar y cómo moverse en el tiempo del Padre. Déjalo, escota, ya esa vaina es una página, ya cuidado, ya recuerdo 200 denarios, 2 piratas, 5. Hoy cotajina, vamos a ver la historia. Ya con el cara, hoy marica, y veces ya me voy a venir en viaje porque día ahora vaya yo topallita, era muy hemos que ya voy a para mañana bendición, me ella de que ya mañana de timbabe. También de WhatsApp ya ve y ahora ya con su área de TV, pues que volea por mi TVM hasta mañana, shalom, de la en el programa. Canal natural, hermano, hasta mañana. Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén.